¿Se han sentido alguna vez deprimidos, tristes, sin saber qué hacer? Todo ser humano pasa por esos momentos, todos. A veces tenemos problemas y tribulaciones y nos sentimos miserables. A veces estamos enfermos y a veces estamos pasando por muchos cambios en nuestra vida. Y hoy yo te pregunto, ¿cómo está tu ánimo hoy ante cualquier cosa que puedas estar pasando? Have you feel depressed, sad, or without knowing what to do? I want to tell you that every human being goes through life and go through those moments. Sometimes we feel going through problems or tribulations, and sometimes we can feel that we're miserable or we're sick or we're going through different changes in life. And today I want to ask you, how are you today? How is your well-being today? El texto de hoy nos habla del profeta Elías y nos habla de unos momentos que él pasó muy difíciles en su vida, unos momentos donde él también se sintió de esta manera. Es importante recordar que nosotros no somos los únicos que pasamos por cosas así, sino que esto es la capacidad del ser humano, estando momentos difíciles, estando en momentos alegres. So today we're going to talk about the life of Elisha, and as a servant of God, we can reflect on a person that went through situations like we all go through, moments of difficulty and moments of sadness. El texto de hoy se encuentra en Primera de Reyes, acabamos de leerlo, en el Antiguo Testamento, y es uno de los libros que da parte de la historia de los reinados de Israel. Da la historia del reinado de Judá e Israel y cómo se dividieron, y hemos estado estudiando sobre eso los jueves, así que estamos bastante familiarizados con el tema y con el texto de hoy. Judá e Israel, pues vemos que son los diferentes reinados, y entonces el reinado de Israel termina con el profeta, el reinado de Salomón, perdón, termina con el profeta, con la historia del profeta Elías. Elías era israelita y estaba tratando de ayudar al pueblo a volver su adoración hacia Dios, hacia Yahvé. Y predicaba en contra de la idolatría a Baal. Se recuerdan, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, hizo que la reina Jezabel se enojara mucho por lo que él estaba haciendo en su mundo. Y entonces llega un mensaje de ella a Elías, donde amenaza contra la vida de Elías. So the text of today is in 1 Kings, and we're just summarizing, but it's the story of Judah and Israel, and it's the section where the kingdom of Solomon ends, and it ends with the prophet Elisha's story. Elisha's purpose was to help Israel to go back in worship to God, and also it has the story where the king Jezebel was upset because of what Elisha was doing, and then she threatened to his life. El texto comienza hablando y dice en el verso 1, y yo voy a leer algunas de las secciones cortitas. Jezabel dio la noticia de todo lo que Elías había hecho. Perdón, Jezabel no. Acab dio la noticia a Jezabel de todo lo que Elías había hecho. Y entonces, cómo él había matado a los profetas de Baal. Y entonces ella le envía un mensaje diciéndole que ella va a hacer con él lo mismo que él ha hecho con los demás profetas de Baal. So we see in this text, Ahab is saying to Jezebel the story of that Elisha, give the news that Elisha had killed the prophets of their God. And then she sent a message saying that she's going to do the same
to him as he has done with all the prophets. ¿Cuál es la reacción de Elías en ese momento? Le da miedo, ¿verdad? Le da miedo, le da miedo y sale corriendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Resalta el texto que ella tenía el poder en ese momento detrás del trono. Y ella entonces atenta contra la vida de Elías. Y el temor invade a Elías a pesar de las muchas obras que Dios había hecho con él, ¿verdad? Todo lo que Dios lo había usado a él. Con todo y eso, y él había visto cómo Dios obraba, él siente mucho temor. So we see in this text how Jezebel is the power on the throne, and she is threatening Elisha because of what he has done. But we see a man that is really fearful and that is really upset about this threat against his life. El verso 3 nos dice que entonces Elías vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Estando él en el desierto, el texto nos relata que él deseó la muerte. Quiere decir que Elías estaba súper deprimido en ese momento. Él, viendo lo que le podía pasar, cae en una depresión tal que entonces desea muerte. Dice, es mejor estar muerto. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos leído mucho sobre estas enfermedades mentales y hemos visto que muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas personas sienten como que el dolor de la única manera que va a acabar es atentando contra su vida. Y eso lo vemos en muchas diferentes situaciones alrededor nuestro. Realmente es un mensaje importante que Dios nos está dando aquí con este texto, porque nos está diciendo que nosotros como seres humanos no tenemos la fuerza muchas veces para luchar contra los problemas. No, nosotros no podemos realmente. Solamente Dios con nosotros puede darnos la fuerza. Y usando, claro está, la medicina, usando recursos, nos puede dar la fuerza para nosotros salir adelante. So in this text, we can see Elisha is really depressed. He is very tired. He is very fearful for his life. And he, according to the text, it says that he actually gets so upset and so afraid that he wants his life to end. Which is saying to us something very important. When we go through life in difficulties and situations and problems, sometimes we don't know how to resolve them. And that's where we get to a point where our lives, it's threatened. And we may think that the only way to end the suffering is ending the life. We know that that's not true. Entendemos muy claramente que terminar la vida no termina los problemas. Así que el texto continúa diciendo que en esa situación donde Elías estaba tan deprimido, se queda dormido. Pero su oración a Dios antes de quedarse dormido fue, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren qué clase de oración. The prayer on that moment from Elisha is, I have had enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestors. El texto entonces continúa narrando que en ese momento, ante esa situación, Elías se queda dormido, no puede más. Y Elías se queda dormido. Entonces viene un ángel del Señor y lo toca y le dice, levántate y come. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que en momentos de enfermedad, eso es lo que hacemos, nos quedamos dormidos y a veces ni comemos. Dios conoce la necesidad del cuerpo humano y envía un ángel a ayudar a Elías en ese momento. Él come y vuelve y se queda dormido. La segunda vez vuelve el ángel y le dice, levántate y come. Y él entonces come otra vez.
Cuando entonces se siente fortalecido, empieza a caminar, tratando de buscar a Dios en ese momento. Y camina, dice el texto, por 40 días y 40 noches en el desierto. Wow, right? So we can see in the text that that God knows that Elisha needs rest and let him rest at that moment after that prayer. But the angel of the Lord comes twice and says, wake up and eat, because you need rest and you need food to get strength for what comes in the future. After that, Elisha stands up and walks for 40 days and 40 nights. Así que en este momento, al nosotros pensar en esto que está sucediendo aquí, podemos darnos cuenta que Dios está bien a tono con lo que Elías está viviendo y tiene compasión de él. Vemos un Dios compasivo. Y miren la pregunta que entonces Dios le hace a Elías. Llega palabra del Señor, dice el texto, y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Al Elías terminar esa caminata de 40 días, se esconde en esa cueva. Y ese es el cuestionamiento de Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Elías entonces le responde, Señor, Dios de los ejércitos, tú que has hecho el pacto con mis padres, hemos derribado los altares de los dioses y matado los dioses paganos, los profetas de los dioses paganos, pero ahora me quieren quitar la vida por eso. So in the text, we see that Elisha arrives to a cave in the wilderness and God asking Elisha, what are you doing here? And Elisha said, well, God, we have gone through this situation and we have killed all the prophets of the God, the God that they are worshiping. And in this situation, God, we have eliminated the altars and now they are threatening against my life. They want to take away my life. And God asked Elisha, but what are you doing here? Así que es un momento de una reflexión profunda y Elías le dice, solo he quedado yo y solo se pone bien víctima. Solo he quedado yo y me están queriendo quitar la vida. Y entonces Dios lo invita a él en esa conversación a que él mire su alrededor. Le dice, sal afuera de la cueva, mira lo que está pasando alrededor. El texto en ese momento dice que empezó a soplar el viento, pero Dios no estaba en el viento. De momento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y finalmente vino una brisa bien suavecita, bien delicada, y ahí Elías pudo ver a Dios. Elías tuvo que postrarse a tierra y salir y ver entonces que Dios estaba en el momento que él menos lo veía. So as Elisha had this situation and this conversation with God, God invites him to go out of the cave. And in the wilderness, God begins to show himself to Elisha. The text says that there was a strong wind, but God was not in that strong wind. There was an earthquake, but God was not in the earthquake. And then there was a very calm breeze, and Elisha has to put himself down to earth and be fearful because God was there in that calm wind. Así que vemos que donde menos Elías pensaba que Dios iba a estar, Dios estaba. Y ese es el mensaje de hoy para nuestras vidas. Dios está presente aunque no lo veamos. Dios está presente en los momentos más difíciles aunque no lo sintamos. No tiene que haber un estruendo, no tiene que haber
un temblor de tierra o no tiene que bajar un ángel del cielo a decirnos que Dios está con nosotros, porque Dios está presente, no importa lo que estamos viviendo. So the text is reminding us that God is always present no matter what we are going through. Elisha had to understand that in the calmness, in the gentle whisper, God was there. He didn't have to have an angel coming because God was present. And even when Israelites were rejecting the covenant with God, God still was present for them. Así que el texto también nos recuerda que aunque los israelitas estaban rechazando a Dios, Dios seguía presente. Su presencia seguía presente. Este texto entonces nos llama a reflexionar en nuestras vidas y lo que estamos viviendo cada día. Nos invita a reflexionar, a que descansemos, comamos, porque Dios nos tiene un llamado para algo importante. Aunque no lo veamos, Dios nos ha llamado para algo importante, igual como llamó a Elías. Nosotros podemos seguir leyendo, es una historia interesante, pero yo te invito a pensar hoy, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Qué circunstancia estás viviendo en tu vida en este momento? ¿Ves el terremoto? ¿Ves las tormentas? ¿Pero estará Dios allí? Te invito a verlo en el viento delicado, en la calma de tu casa, de tu vida, de lo que estés haciendo, porque Dios está presente, no importa lo que estemos viviendo. Dios está presente donde menos lo esperamos, aún en el silbo apacible y delicado. Dios te pregunta hoy, ¿qué haces aquí? Como le preguntó Elías, ¿verdad? So today I'm going to invite you to reflect in this word and the question, what is God calling you to do? What are the circumstances of your life? Are you seeing God in the earthquake, in the storms? Is God there in those situations? Or is God present in the gentle whisper? I invite you also to reflect in whatever you're going through and allow God to be there in the gentle whisper. And I ask you, like Elijah, what are you doing? What are you doing here? Pensemos en esto. Pensemos en qué estamos haciendo aquí al acercarnos a la mesa. Pensemos en nuestro compromiso con Dios y recordemos que Dios no nos va a dejar aunque estemos pasando por momentos duros como Elías los pasó. Y que Dios nos está llamando con un propósito especial. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. So I will invite you today to reflect in Elisha's story. Over all things, to reflect on how is God present in your life, even when you don't see it. And also to reflect in what are you doing here? What is God's call to your life as we approach the table? La mesa está servida y es Jesús el que nos invita. The table is served and it's Jesus the one who is inviting us. Amen.